Ahora, aquí ya llegamos a un punto, pues, importante, que son las tautologías y las contradicciones. Y pues bueno, tenemos la definición. Una proposición es una tautología, sí, solo sí. Su valor de verdad siempre es verdadero, sin importar el valor de verdad de las proposiciones que las componen. Eh, o equivalentemente, una proposición P es una tautología, sí, solo sí, en la última columna de la tabla de verdad que representa a la proposición P, únicamente aparece el valor de verdad verdadero, sin importar el valor de verdad que tomen las proposiciones eh, que se utilizan para construir a la proposición P. Eh, Vamos a ver más adelante unos ejemplos, pero primero vamos a ver otra definición que es: en el caso en que la proposición P sí solo sí Q sea una tautología, es decir, que sea verdadera sin importar los valores de verdad que tomen P y sin importar los valores de verdad que tome Q, diremos que P y Q son tautológicamente equivalentes. Ahora fíjense, al ser dos proposiciones P y Q tautológicamente equivalentes, tenemos que P es verdadera si solo si Q es verdadera. De esta manera, si queremos demostrar que P, si queremos demostrar P y resulta que es más fácil demostrar una proposición Q, podemos demostrar esta proposición Q y como ya sabemos que P y Q son tautológicamente equivalentes, pues tendremos que P también será verdadera. Eh, Ahora vemos un ejemplo. Si tenemos una proposición P, entonces la proposición construida a partir de P, que es P o no P, es una tautología, porque siempre es verdadera. Y eh, lo que les decía es que las tablas de verdades son una herramienta muy útil porque cuando nosotros queremos ver eh, o demostrar que una proposición es verdadera, pues lo único que tenemos que hacer es fijarnos en su tabla de verdad y para ello pues nos fijamos en las proposiciones que componen a esta proposición más grande, fijarnos en sus valores de verdad y pues completar su tabla de verdad. Y si en la última columna de esa tabla únicamente aparecen valores de verdad B o verdadero, pues con eso obtendríamos automáticamente que nuestra proposición es una tautología. En este caso, para esta proposición P o no P, pues colocamos en nuestra primera columna a P con sus valores de verdad verdadero o falso, a no P eh, con sus valores de verdad intercalados, falso y verdadero, y queremos calcular el valor de verdad de P o no P. Pero sabemos que un O es verdadero eh, cuando al menos una de las dos proposiciones que eh, conforman el O es verdadera. Y en este caso tenemos que si P es verdadera, entonces no P es falsa. Y en este caso P o no P es verdadera, porque al menos B es verdadera. Eh, y si P es falsa, tenemos que no P es verdadera, por lo que P o no P va a ser verdadera, porque en este caso, al menos no P es verdadera. Y note que aquí, en nuestra última columna de nuestra tabla de verdad, tenemos que solo aparecen eh, valores verdaderos, por lo que la proposición P o no P es una tautología. Y fíjense que acá, eh, lo que decía en la definición que una proposición es una tautología, eh,
sí solo sí siempre es verdadero, siempre toma el valor de verdadero sin importar eh, los valores de verdad que tomen las proposiciones que a partir de las cuales se construyó. Pues fíjense que en el caso de P o no P, no importa qué valores de verdad tengan P ni qué valores de verdad tengan no P, esta proposición P o no P siempre es verdadera. Y bueno, esta proposición se le llama este, ley del tercero excluido y pues es muy importante en matemáticas. Mm, ahí hay ciertos detalles hasta filosóficos respecto a esta propiedad, pero pues no sé, es interesante, pero no nos vamos a meter en esos detalles. Solo que tal vez en algún momento ya hayan escuchado acerca de esa ley del tercer excluido. Y pues bueno. Eh, ahora, otro ejemplo. La proposición P implica Q, sí, solo sí, no Q implica no P, es una tautología. Es decir, lo que queremos ver es que esta proposición grande siempre toma el valor de verdad verdadero sin importar los valores que tomen P, Q y no P. Entonces, armemos su tabla de verdad. En nuestra primera columna, coloquemos a P, a sus valores de verdad de esta manera, a Q, y en este caso con Q intercalamos los valores de verdad. Ahora note que si P es verdadero, no P es falso, lo mismo. Y si P es falso, no P es verdadero. Ahora, no Q, sus valores de verdad, pues se obtienen a través de Q. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Y bueno, los otros valores pues se repiten. Ahora, una implicación, teníamos que era falsa únicamente cuando P es verdadero y cuando Q es falso. En este caso, eh, es en nuestro segundo renglón, ¿no? Porque tenemos que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P implica Q es verdadero. Y si P es verdadero y Q es falso, ahí es el valor donde la implicación P implica Q va a ser falso. Y bueno, ahora lo mismo, obtenemos los valores de verdad de no Q implica no P a través de eh, no Q y no P. Y ahora fíjense, si no Q es falso, sabemos que una implicación es falsa únicamente, en este caso, no Q implica no P, va a ser falsa únicamente cuando no Q sea verdadera y cuando no P sea falsa. En este caso, eh, vemos que eso se da nuevamente en nuestro segundo renglón. No Q es verdadera y no P es falsa, por lo que la implicación no Q implica no P es falsa. Y en los demás renglones ya sabíamos que la implicación pues toma valor de verdad verdadero. Ahora, queremos demostrar, o bueno, queremos calcular los valores de, de verdad de este bicondicional o de este sí solo sí. Pero sabíamos que una bicondicional tomaba valor verdadero eh, únicamente cuando los valores de las dos implicaciones que componen a la bicondicional coincidían, ya sea que ambos sean verdaderos o que ambos sean falsos. Pero entonces nos fijamos aquí a la izquierda, en esto que estoy subrayando, en estas dos columnas, y vemos que en el primer renglón nuestras dos implicaciones coinciden en el valor de verdad verdadero. Y por lo tanto, por lo que dije, acabo de decir, pues esta bicondicional o esta doble implicación toma valor verdadero. Eh, en el segundo renglón vemos que ambos valores de verdades de las implicaciones
coinciden en el valor de verdad falso, por lo que también la doble implicación cuando cada una de las implicaciones toma el valor verdadero o falso, la doble implicación va a ser verdadera. Y bueno, pues después ya solo tenemos que ambas implicaciones coinciden en el valor de verdad verdadero, por lo que la doble implicación va a ser verdadera también. Y como pueden observar, eh, la última columna de la tabla de verdad de esta proposición, que es una doble implicación o un sí solo sí, pues tiene únicamente valores de verdad que son verdaderos. Así, pues esta bicondicional, esta proposición, es una tautología. Ahora fíjense, eh, note que como P implica Q y no Q implica no P, son proposiciones. Ah, y habíamos dicho por definición que dos proposiciones eran tautológicamente equivalentes. Sí, solo sí, o sea, eso por definición. La bicondicional, formada por estas dos proposiciones, era una tautología, que es precisamente lo que acabamos de probar. Así que P implica Q y no Q implica no P son proposiciones tautológicamente equivalentes. Esto en particular significa que P implica Q es verdadera si y solo si no Q implica no P es verdadera. Es decir, esta implicación va a ser verdadera únicamente cuando esta otra implicación sea verdadera y viceversa. Esta implicación, no Q implica no P, va a ser verdadera únicamente cuando P implica Q es verdadera. Y bueno, eh, ahora vamos a probar un par de ejemplos más, ver que otras dos proposiciones son tautologías, porque estas nos van a ser útiles más adelante. Tenemos la proposición P y P implica Q, todo eso implica Q, es una tautología. Y otra vez, para ver qué es una tautología, tenemos que ver que sin importar eh, los valores de verdad que tomen las proposiciones que la componen, pues en la última columna de nuestra tabla de verdad, pues únicamente nos va a aparecer el valor verdadero. Entonces ponemos P en la primera columna, ponemos Q, ponemos P implica Q y ponemos P y P implica Q. Ahora fíjense, vemos que una implicación, P implica Q, solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa, que es lo que tenemos en este segundo renglón. Entonces, en este segundo renglón tendríamos que la implicación es falsa, pero en los otros tres renglones ya sabemos que la implicación es verdadera. Ahora, pasemos a la derecha, a la proposición P y P implica Q. En este caso, vemos que eh, una conjunción o un y es verdadero eh, únicamente cuando las dos proposiciones que componen ese y son verdaderas, o sea, las dos al mismo tiempo. Y en este caso, si nos fijamos en P, que es la primera columna, y P implica Q, que es la tercera columna, tenemos que eh, únicamente, o sea que P y P implica Q va a ser verdadero únicamente en el primer renglón, porque solo ahí tenemos que P es verdadero y P implica Q es verdadera. En los demás renglones eh, tenemos que solo una de ellas es verdadera, por lo que la conjunción o el y solo va a ser verdadero cuando P es verdadero y cuando P implica Q es verdadero. Ahora, ya por último nuestra proposición grande, ¿no? O sea, la que queremos ver que es una tautología. Fíjense que P y
P implica Q, bueno, es una fórmula, una proposición, perdón, y Q es otra proposición. Entonces, esto que está entre paréntesis cuadrado, o sea, aunque sea una expresión larga, todo esto forma una sola proposición, la cual podemos ver como una R. Y entonces tendríamos R implica Q. Pero sabemos que una implicación es falsa únicamente, o sea, solo va a ser falsa cuando R sea verdadera y cuando Q sea falsa. Ahora nos fijamos en los valores de verdad que ya obtuvimos y vemos en este caso que eh, el caso que no se da el caso en el que P y P implica Q sea verdadera, pero que Q sea falsa. Note que aquí tenemos P y P implica Q es verdadero y Q es verdadero. Tenemos P y P implica Q es falso y Q es falso. P y P implica Q es falso y Q es verdadero y P implica Q es falso y Q es falso. Es decir, no se da el caso en el que P y P implica Q sea verdadero y que Q sea falso. Por lo que todos los valores, el único valor de verdad que va a aparecer en, en esta columna de la implicación es el valor verdadero. Y nosotros habíamos dicho, o sea, por definición, que si el único valor de verdad que aparece en la última columna de una tabla de verdad es el valor verdadero, pues entonces esa proposición es una tautología. Ahora, pasemos al siguiente ejemplo, que es la proposición, es una bicondicional, que prácticamente lo que te dice es que si tú de un O, es decir, si tú de P o Q eh, implica R, tenemos que eso va a ser equivalente a que de P tú impliques R y a que de Q impliques R. Y esto lo vamos a ver más adelante que nos va a servir para eh, un método de demostración, que es la demostración por casos, que nos dice que si tú quieres eh, demostrar de P o Q R, entonces te basta ver que O va a ser equivalente a que tú pruebes que de P eh, puedes deducir R y que de Q puedes deducir R. Eso te basta. Ahora, esta proposición que viene aquí es una tautología. Es decir, que es verdadera sin importar los valores de verdad que tomen P, Q y R. Ahora, nuestra tablita de verdad es esta que está aquí abajo. Eh, Fíjense, ponemos eh, los valores de verdad de P, de Q, de R, de P o Q, de P o Q implica R, de P implica R, de Q implica R, de P implica R y Q implica R. Y al último de nuestra pues proposición, que es la que queremos eh, ver, que es una tautología. Fíjense que esto es algo que no había mencionado antes, pero eh, por cada, digamos, proposición a partir de la cual construimos nuestra proposición grande, vamos a colocar una columna. En este caso tenemos P, Q, R y bueno, todas las demás que componen nuestra proposición de arriba, pero lo que hay que notar es que el número de columnas va a coincidir con el número de renglones. Es decir,
Los valores de verdad que nosotros coloquemos debajo de cada una de nuestras proposiciones em, va a coincidir con el número eh, de columnas que nosotros tengamos, es decir, con el número de eh, proposiciones que compongan nuestra proposición grande. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por lo tanto, abajo de cada una de las columnas de cada una de nuestras proposiciones, pues tenemos que colocar eh, 8 valores de verdad. En este caso, pues colocamos primero para P, primero los valores verdaderos, luego los falsos. Para Q, colocamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Para R colocamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ya, ¿no? Y luego calculamos los valores de verdad de P o Q. En este caso, sabemos que un O va a ser verdadero cuando al menos uno de los dos sea verdadero y solo va a ser falso cuando los dos al mismo tiempo sean falsos. Y bueno, completamos la tabla, ¿no? Si P es verdadero y Q es verdadero, pues sí, P o Q es verdadero y bueno, así seguimos, ¿no? Y solo va a ser falso en los casos en donde los dos, tanto P y Q, sean falsos, que son los dos últimos renglones. En todos los demás va a ser verdadero. Lo mismo, una implicación P o Q implica R, la implicación solo es falsa cuando tenemos que P o Q es verdadero y al mismo tiempo R sea falso. En este caso, nos fijamos en las dos columnas anteriores a esta y tenemos que eh, en el segundo renglón eh, P o Q es verdadero y R es falso, por lo tanto la implicación va a ser falsa. Lo mismo en el cuarto renglón, lo mismo en el sexto y ya. Son los únicos renglones en los que la implicación va a ser falsa, todos los demás va a ser verdadera. De nuevo, la implicación P implica R. Sabemos que esta implicación va a ser falsa únicamente cuando P sea verdadero y R sea falso, que es en nuestro segundo renglón, P es verdadero y R es falso, por lo que la implicación es falsa, y en nuestro cuarto renglón, P es verdadero y R es falsa. Lo mismo para la implicación Q implica R, solo va a ser falsa cuando Q sea verdadero y R sea falso, que es en nuestro segundo renglón y en nuestro sexto renglón. Todos los demás va a tomar valor verdadero. Ahora, P implica R y Q implica R. Es un I es verdadero únicamente cuando las dos sean verdaderas. Entonces, pues veamos las implicaciones, o sea, ¿dónde va a ser verdadero? Solo cuando las dos sean verdaderas, es decir, en el primer renglón, en el tercero, en el quinto, en el séptimo y en el octavo. En los restantes va a ser falsa, porque fíjense que si tenemos que las dos son falsas, pues un i es falso. Si al menos una de las dos es verdadera, es falsa, pues la conjunción o un i va a ser falso. Y por último, nuestra bicondicional. Nosotros habíamos dicho que un sí solo sí iba a ser verdadero cuando tanto cuando los valores de verdad de nuestras dos proposiciones que conforman nuestro sí solo sí coincidan, ya sea en los valores verdaderos o en los valores falsos. En este caso tenemos que una de nuestras proposiciones que compone el sí solo sí es P o Q implica R y la otra es P implica R y Q implica R. Entonces, pues vamos a ver las columnas, ¿no? Eh, que son la quinta y la octava, ¿no? Columnas. Entonces, fíjense que en la quinta y la octava columnas, en cada uno de los renglones
nuestras dos proposiciones coinciden en los valores de verdad, ya sea en los ambas son verdaderas o ambas son falsas, por lo que en cada uno de los renglones de nuestra proposición ya grande, en nuestro sí solo sí, solo va a aparecer el valor de verdad eh, verdadero, y por lo cual ese sí solo sí sería una tautología, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, pues no sé, o sea, fíjense que las tablas de verdad son una herramienta muy útil porque pues te me permite de una manera relativamente fácil eh, probar, pues, no sé, o sea, ver cuándo una proposición es verdadera, cuándo es falsa, cuándo es una tautología. También te sirve para ver que dos proposiciones son tautológicamente equivalentes.